Es curioso que el Catecismo Católico incluye varias maldiciones para aquellos que se atrevan a desafiar lo que en él mismo está escrito, pero que no diga nada de los que desafían las escrituras sagradas de Dios. Pero como aquí no nos basamos en el catecismo, pues la máxima autoridad en regla de fe es la Biblia, vamos a ver qué dice la Biblia sobre el proceder de los sacerdotes católicos. Si realmente Dios el Padre, si realmente Él ha llamado a los hombres de la Iglesia romana a ser sus sacerdotes. Y si es así, todos los que están bajo su dirección deben de recibir bendición. Pero si Dios, el Padre, no los ha llamado, no ha impuesto ese sacerdocio, entonces todos los que son guiados por ellos están bajo maldición, porque están desobedeciendo a Dios. Para empezar, la enseñanza de que hay que estudiar para ser sacerdote y que una vez hecho esto, la persona se convierte en representante de Cristo en la tierra, es totalmente falso. Eso lo dice la Escritura, aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y el versículo 6, en la Biblia católica al día dice en el nombre de Jesús: al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios el Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Todos, absolutamente todos, los que en el momento en que se arrepienten de todos sus pecados y que le entregan su vida a Dios y que son bautizados como Cristo mandó, en ese instante se convierten en sacerdotes de Dios. No tienen que estudiar introducción al pensamiento occidental, historia de las religiones, antropología teológica, eclesiología, teología pastoral, introducción a las Sagradas Escrituras, historia de la Iglesia medieval, gestión de proyectos de intervención. Todo eso es invento de hombres. Jamás el apóstol Pablo a sus discípulos les enseñó de esta manera. El Señor a los apóstoles y a los discípulos no les enseñó así. Dios jamás preparó a alguien con estas cosas. Independientemente de la Biblia, todo lo demás es basura, como dijo el apóstol Pablo. En el antiguo Israel, la labor del sacerdote era interceder por el pueblo y enseñar la palabra, ofrecer los sacrificios que el pueblo no podía ofrecerle, y intercedía por ellos y les enseñaba la palabra. Esa es la labor de los sacerdotes de Cristo en la actualidad: ofrecer sacrificios a Dios por la gente, interceder por la gente, compartirle la palabra a la gente. Pero los sacrificios que el cristiano va a ofrecerle a Dios, dice la Biblia, es sacrificio de alabanza, es el ayuno, es una vida entregada a Dios, no otra vez volver a lo mismo de los sacrificios de animales, y menos como en la Iglesia Católica lo hacen, de la flagelación. ¿Cuántas veces hemos sabido de sacerdotes que quizás llegaron a la muerte por la flagelación, por el autocastigo, la autopenitencia? Eso no es de Dios. Jamás nadie en toda la Biblia hizo algo que por lo menos se pareciera a eso. Sin embargo, la Iglesia Católica trastorna todas las enseñanzas de Jesús y crea nuevas doctrinas, y con ellas inventa un monopolio en el que solo ellos son los que tienen las llaves del reino de los cielos, y por lo tanto solo ellos deciden quién entra y quién no, y quién va a abrir las puertas y quién no las puede abrir. Tal atrocidad solo puede ocurrirse en la gente que tiene el corazón inclinado a la perversidad y el engaño. El día que el Señor murió, no había solo había tres cruces, la de Él y los que estaban a sus costados. Uno de ellos reconoció su maldad y su necesidad del perdón y se encomendó a Cristo. El otro, por su parte, el perdón no le importaba. Él quería explotar el poder de Jesús, y por eso le dice que use ese poder para salvarse él y a ellos también. Aquí en la Biblia dice:
Uno de los malhechores, dice en la Biblia latinoamericana, la Biblia católica, en el Evangelio de Lucas 23:39 dice: uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Esta historia se repite durante siglos. Existen personas que miran su condición de pecadores y se entregan a Cristo para ser salvos, pero otros ven en la muerte de Jesús una fuente de beneficios propios, sin importarles la salvación. Lo único que quieren es sacar provecho a la persona de Cristo. Dentro de este grupo podríamos enumerar cientos de grupos que durante siglos han hecho negocio de la persona de nuestro Señor Jesús, y uno de ellos, los que más se han enriquecido a costa de su sacrificio, son los sacerdotes de la Iglesia Católica. Sí es cierto que existen las excepciones de aquellos que creen estar sirviendo a Dios con sinceridad, pero aún con esa sinceridad están sinceramente equivocados en su camino. La Escritura dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, el árbol malo dar frutos buenos. En Mateo capítulo 7, versículo 18. El árbol aquí es de donde salen las ramas serían los sacerdotes, el árbol es el clero. Esa organización política religiosa que gobierna la Iglesia Católica es el árbol que ha regado sus raíces con ríos de sangre. Desde que se fundó no ha hecho otra cosa más que derramar sangre y más sangre. Y llevando la contraria a todo lo que es de Dios, porque en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, del versículo 31 al 34, dice: en el nombre de Jesús, si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. No debe ser bebedor ni peleador, sino indulgente, amigo de la paz y desprendido del dinero, que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos obedientes y bien criados. Por el contrario, los sacerdotes tienen sus hijos regados por todas partes, y lo peor, que ni siquiera se hacen cargo de ellos, ni siquiera los reconocen, ni siquiera se hacen responsables. Además, la Biblia dice que es obligatorio que el obispo sea casado, si no, está desobedeciendo el mandamiento de Dios. Y aquí sabemos que está prohibido para el sacerdote el matrimonio, porque supuestamente hacen un voto de castidad, contrario a lo que la Biblia dice, que no se debe de prometer nada. Están obligados a abstenerse también de alimentos que Dios nos da, por una tradición absurda llamada vigilia de Cuaresma. Vamos a ver aquí en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice: en el nombre de Jesús, que les prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Yo creo que es justo que a los sacerdotes se les prohíba casarse, y también que se les prohíban ciertos alimentos, porque aquí dice que este mandamiento es para los creyentes, los que han conocido la verdad. Y los sacerdotes no son creyentes, son incrédulos y ajenos a la voluntad de Dios. Por lo tanto, no es para ellos este mandamiento, sino que con toda rebeldía se rebelan a la voluntad de Dios. Pero la palabra vigilia significa vigilar, no significa dejar de comer algo. ¿Y qué hay del método de manipulación llamado confesionario? Este sistema fue creado con propósitos de manipulación y para descubrir a sus enemigos. Era algo así como un servicio secreto del Vaticano. Pero tú puedes leer toda la Biblia, es más, hasta el Corán,
Y nunca vas a encontrar a nadie que jamás haya inventado una doctrina que se parezca a esta, por lo menos. Lo que sí dice la Biblia es que aquel que se atreva a alterar el Evangelio está maldito. Así como lo oíste, dice que cualquiera que se atreva a alterar el Evangelio está maldito. En la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8, en la Biblia de Jerusalén, vamos a leer algunas de las maldiciones que hay para aquellos que se atreven a cambiar lo que está escrito, que se atreven a inventar cosas que Dios no mandó, que se atreven a contradecir y a enseñar cosas contrarias a la palabra. Dice, en el nombre de Jesús: pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. En el libro de Jeremías, capítulo 48, versículo 10, dice, en el nombre de Jesús: maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor, maldito el que de la sangre le traiga su espada. En Deuteronomio, capítulo 27, 18, dice: maldito sea quien desvíe de su camino un ciego, y todo el pueblo dirá amén. Amigo, una persona ciega simboliza también a una persona que no conoce las Escrituras. Y aquí, como puedes ver, la profesión del sacerdote católico está llena de maldiciones, no mías, sino de las Escrituras, no solo para ellos, sino para aquellos que creen que estos hombres son siervos de Dios y que los están guiando por la verdad, pues está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 14, dice, en el nombre de Jesús: no les hagan caso, son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Si un sacerdote que vive bajo maldición guía a alguien que no conoce las Escrituras, esa persona también cae en maldición, porque está recibiendo un evangelio que Dios no envió. Amigo católico, por esta causa, cada sacerdote católico se convierte en un anticristo en potencia, pues como lo hemos dicho hasta el cansancio, un anticristo es quien está en contra de Cristo o usurpa el lugar de Cristo. La palabra usurpar, si no la conoce, significa apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro. O también arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro y usarlos como si fueran propios. Y esa definición es perfecta para los sacerdotes, que con el sacrificio y el sacerdocio de Cristo han hecho un negocio adjudicándoselo como si ellos fueran los Cristos, pues según las doctrinas católicas, cada sacerdote representa a Cristo en la tierra. Lo dicen las leyes papales, no yo. Investiga un poquito y verás hasta dónde es exaltado un sacerdote. Pero si realmente fueran representantes de Cristo, ¿por qué no llevan la vida que Él llevó? ¿O hacen los milagros que Él hizo? Amigo, abre ya los ojos. ¿Cómo puedes creer semejantes mentiras? Por eso es que tanta gente en el mundo se burla del cristianismo, pues ellos en su ignorancia creen que los católicos son cristianos, y como la Iglesia Católica está fundada en sangre, ellos condenan a toda la cristiandad, sin saber que la Iglesia de Cristo es enemiga de la Iglesia Católica, pues no puede mezclarse la luz con las tinieblas. Y acerca de los anticristos, la Escritura es muy clara. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 18, dice, en el nombre de Jesús: hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Cualquier hombre que se hace llamar un Cristo en la tierra es un anticristo, pues está tomando el derecho, la dignidad y la persona que le pertenecen a otro, en este caso al Señor Jesús. Así que si tú crees
que ese hombre que ha quedado demostrado es un anticristo, te puede guiar a la vida eterna, estás totalmente equivocado. Conclusión. ¿Sabes por qué te cuesta trabajo creer y entender lo que has escuchado? Por una simple razón. Jamás te has dedicado a indagar el origen de tu religión y menos aún nada de sus enseñanzas. Nunca has indagado para saber por qué haces estas cosas. Solo las haces porque te las heredaron y eso es todo. Pero no tienes ni la más mínima idea de que si lo que haces es correcto o está equivocado. No sabes si te están diciendo la verdad o te están engañando. No entiendes ni distingues entre lo bueno y lo malo. Para ti todo está bien porque te lo dijeron y se acabó. No porque tú lo hayas averiguado. En pocas palabras, tú eres católico simplemente por tradición y no te alejas de esta maldición que te inculcaron sacerdotes porque ni siquiera sabes en dónde estás metido. Pero hoy ya lo supiste. Dime, amigo, ¿no te gustaría el día que estés delante de Dios escuchar estas palabras? Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. De ti depende, amigo. Mi deseo no es molestarte ni ofenderte. Yo iba a ser sacerdote también de la Iglesia Católica, pero encontré la verdad en la cruz de Jesús, es decir, en su muerte salvadora, y entendí que me estaban engañando con doctrinas que Él jamás enseñó. Hoy tú escuchas la misma verdad que yo escuché un día. Solo tú puedes abrir tu corazón a Dios y pedirle que te dé la oportunidad de conocerlo en verdad. Pídele que te perdone, que te lave con la sangre de su Hijo y que te salve, que te dé fuerzas para alejarte de esta iglesia que ha hecho tanto daño a la humanidad y te permita hacerle saber la verdad a otros. Depende de ti, amigo. Nadie te puede obligar a hacer lo que tú no quieres. Antes de escribir cualquier cosa en contra de lo que escuchaste, te invito a meditarlo. Haz de cuenta que platicaste con un amigo que simplemente te pasó una noticia, un mensaje de algo malo que te puede suceder por estar creyendo a la mentira. Medítalo por favor y llévalo a las plantas de Cristo. Arrodíllate mirando al cielo y dile: Jesús, háblame, muéstrame la verdad, porque yo sé que este hombre solo me habló de tu palabra. Que Dios te bendiga y te guarde, en nombre de Jesús.